el dios Enki. Si hay un dios de vital importancia, en la mitología sumeria, ese es Enki, el creador de la raza humana, el dios experto en manipulación genética, medio por el cual, por más increíble que parezca, aparecimos nosotros. ¿Quién puede creer que el ser humano fue creado del polvo, o quién puede creer que en solo 200.000 años, el ser humano dejó de ser Homo erectus? El Homo erectus era prácticamente un mono que caminaba de forma erguida. No contaba con la inteligencia necesaria para dar un paso evolutivo tan grande a un ser humano. Lo más creíble entonces, es la manipulación genética, ya que incluso, el propio ser humano con su ciencia y tecnología precaria y atrasada, es capaz de manipular el ADN de algunos animales, como los perros, y así crear una raza diferente de perros con capacidades muy específicas. Por simple lógica, de que no será capaz entonces, una raza muy superior en tecnología. Creo yo, que el ser humano como creación se queda corto, y es posible crear, seres mucho más avanzados, o simplemente con mejores capacidades que nosotros. Así que bueno. ¿Quién este ser, el dios Enki? En punto Ki, era un dios de la mitología sumeria, posteriormente conocido como Ea, y así conocido en las mitologías acadía y babilónica. Enki, en su momento dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos para la agricultura. Enki, nos dotó de estas capacidades, para que nosotros fuéramos capaces, de vivir bajo nuestros propios medios y desde luego, no estemos necesitando de ellos, para sobrevivir. No fue exactamente por buenas intenciones, sino por razones prácticas. El caduceo es uno de los símbolos más antiguos. Usted podría conocer mejor este símbolo, como la estructura del ADN, y la sanación usada por la profesión médica. Desde antigua Mesopotamia, el caduceo presentó dos serpientes entrelazadas, el sistema nervioso central, alrededor de un bastón, la espina dorsal, con las alas, el cisne, en ambos lados, los dos hemisferios del cerebro, con el círculo en el centro que representa la glándula pineal, o el sol central y centro psíquico interior. Este símbolo también representó la energía del Kundalini. Enki también se ha vuelto un arquetipo, ya que incluso la propia medicina oficial lleva a Enki como su propio símbolo de medicina. ¿Quién podría negar la existencia de Enki, tomando en cuenta que el propio sistema nos muestra el simbolismo de Enki en todos lados? Enki era el jefe de los magos, aquel que sabe, e infame, por ser la serpiente del jardín de Edén, que creó formas de vida en tubos de probeta, hace 1.000.000 de años, junto con su media hermana Nirhunsag, a sugerencia de su hijo, Marduk, de crear a los humanos para ser los obreros de los dioses. Enki está por todos lados, y nunca te diste cuenta. Otros nombres con el cual leíste o supiste de Enki y no lo sabías, es con el nombre Adonai. Muchas personas religiosas en el mundo llaman a sus hijos Adonai, sin saber lo que realmente significa ese nombre. También fue conocido como Tat. Ta, señor de la magia, era un dios creador en la mitología egipcia. Maestro constructor, inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también poder sanador. Ta, que se escribe P-T-A-H, se pronuncia solo como Fat, y este ser era Enki en la mitología egipcia, un ser por cierto, que de manera curiosa, era de color verde. Verde como los reptiles. ¡Qué casualidad, verdad! Enki también era Atón, una deidad solar del antiguo Egipto. Se consideraba, en la mitología egipcia, el espíritu que alentaba la vida en la tierra. Ajenatón, a lo largo de su reinado, veneró a Atón pretendiendo que fuese una divinidad única y exclusiva. Y hablando de casualidad, como si por casualidad, Prometeo es también el dios creador de la raza humana. Obviamente, Enki es Prometeo. Hay verdades que no pueden ser tapadas por siempre. Prometeo fue castigado por otorgar la luz, el conocimiento a los humanos. En la situación en el jardín de Edén, Enlil estaba furioso ya que Enki le permitió a los humanos tener acceso al conocimiento, a la mezcla de los genes Anunnaki con los genes humanos.
Enlil, para vengarse de Enki, y en el esfuerzo por recobrar su poder sobre de los humanos, juró empañar la reputación de Enki, extendiendo la idea que la serpiente de la sabiduría era mala. Era Satanás. Enlil intentó limpiar fuera del conocimiento del ADN que Enki dio a los humanos, y de lo que los Anunnaki usaba para tener longevidad, el oro. ¿Por qué Adán comió del árbol del conocimiento y no del árbol de vida? Sin entrar en complejos detalles, Enki simplemente dijo: con el árbol del conocimiento, los humanos tienen la oportunidad. Tenía que deducir todo por sí mismos con el tiempo, a ser iguales a los Anunnaki. Si ellos solo hubieran comido del árbol de vida, ellos vivirían pero no hubiesen sido más sabios. Y para los Anunnaki, era vital que los humanos no tuvieran el secreto de la longevidad, tampoco tuvieran el secreto de quiénes eran sus dioses Anunnaki, ni qué aspecto tenían. Deducimos aquí, que los Anunnaki tenían un aspecto en general más parecido al humano, pero no era su verdadera identidad. Los Anunnaki estaban con cuerpos en este mundo que no eran de ellos, estaban con cuerpos de gigantes. Los Anunnaki no son de este mundo. Ellos pertenecen al inframundo, y no tienen cuerpos físicos. En la tercera dimensión, llamamos a estos como espíritus, pero en la realidad, no es que sean espíritus, sino seres de naturaleza más etérea. Contrario a nosotros, que nuestras células están más condensadas entre sí dando la apariencia de solidez, pero en la realidad, tanto ellos como nosotros, somos energías en diferentes estados de frecuencia. Todo es una ilusión, y debes verlo así, y no tomarte tan en serio el mundo como lo percibimos, en la tercera dimensión. Enki supo que si Adán, Adapa, hubiese comido del otro árbol, no aseguraría sabiduría ni evolución espiritual. En cambio, produciría a un humano primitivo que vive eones probablemente sin evolucionar. De hecho, es nuestra situación. Pasan los siglos y estamos igual, por no decir que cada vez peor. El simbolismo de Enki como ser benefactor está en todos lados, y no te diste cuenta. Por ejemplo, el asunto con el caduceo también fue una de las herramientas de Moisés. La serpiente, para los hebreos representaba la salvación y la sabiduría. El bastón de cobre, en forma de serpiente de Moisés, fue a menudo utilizado por su hermano, Aarón, y se hizo famoso por realizar milagros. Otra conexión entre el bastón y las serpientes ocurrieron durante el Éxodo, cuando el bastón fue visto transformarse en serpientes. Moisés utilizó una vez para mostrárselo al faraón, y mostrar que Dios sí existía, y para demostrar el conocimiento, hizo que ese bastón se convirtiera en serpiente. Una vez más vemos la relación entre serpiente y conocimiento. A lo largo del tiempo, diferentes civilizaciones en la India, en las Américas, Grecia, Egipto, incluso las grandes escuelas de misterio y sociedades secretas, lo han usado y renombrado. En la cristiandad, el arcángel Miguel estaba asociado con este bastón. Las sirenas se volvieron el bastón para dos serpientes que ellas sostenían en sus manos. Se consideraba que este bastón era tan poderoso que pudo levantar a los muertos. El bastón, el caduceo, la serpiente del conocimiento, Enki. Enki está en todos lados, y por eso es el símbolo de la medicina moderna y tradicional. El símbolo del caduceo se transfirió más tarde a una contraparte de Enki, Ninjishida, Thoth, el dios curativo, y luego a otros de su familia, porque era un código para el linaje de la herencia de Enki. De este símbolo de la serpiente, el poder fue transferido al símbolo del dragón que continuó manteniendo el conocimiento. El dragón era divino. Esta es una razón por qué nosotros decimos que nosotros somos de herencia divina. Usted verá una versión del caduceo como disco solar alado, en el Egipto antiguo, que incorporó el conocimiento de la divinidad de uno y el alma eterna, en el tercer chakra del ojo, junto con el conocimiento tradicional de lo que simbolizaba. Cuando usted ve el caduceo, sepa que usted está activando su propia memoria genética, y está viendo su herencia. Su herencia de manipulación genética, hecha por Enki. Si el dojo argentino hablara, diría que su creador es el médico Antonio Nores Martínez.
Si el ser humano fuera consciente de todo y no estuviera dormido, diría que su creador es el dios Enki. Pero ojo, es creador de nuestro cuerpo físico, y Adon. El creador de nuestra alma no es Enki. Ningún ser por más avanzado que sea puede crear una alma, esta solo viene de la fuente universal, Dios, el creador o como quieras llamarle. Es lo mismo, y todos son formas de materializar lo invisible, lo etéreo, lo infinito, ya que el ser humano, o mejor dicho, el Homo sapiens está encerrado en este mundo de ilusión de 5 sentidos, donde no puede entender nada, si no es a través de estos 5 sentidos. Pero en la realidad, todo es mucho más que esto, la realidad es infinita, y tú no eres la punta de la creación del universo ni mucho menos. Esperemos que seas capaz de despertar, y sepas que hay más cosas, de lo visible y de los 5 sentidos. Sin más que decir, nos despedimos y será hasta la próxima.